Luego tenemos la socialización secundaria. ¿Qué hace la socialización secundaria? La socialización secundaria lo que hace es contraponer. ¿Qué contrapone? Primero, hace que el joven o la persona contraponga los elementos de lo aprendido en casa más lo que va a aprender en la calle, en la escuela o en otros lugares. Y esto de la socialización secundaria a veces es un problema, porque entonces el joven o el niño empieza a decir, bueno, a mí en casa me dicen que no debo de gritarle a las personas, pero veo que aquí en la escuela todos gritan. Veo que en casa me dicen que no debo de pelear con nadie. Pero cuando voy por la calle todos quieren pelear conmigo, ¿y qué voy a hacer? Entonces, principalmente, todos empezamos a contraponer lo que me dicen en casa y lo que me dicen en la escuela, lo que veo en la calle o inclusive los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la socialización cultural. ¿Por qué? Porque ellos llegan a todos lados y en momentos, y si ellos hacen constante una idea, ellos pueden hacer que nosotros fácilmente podamos asimilar una forma que no es nuestra, podamos asimilar inclusive ideas que no sean nuestras. Si no, pongamos el elemento de la música. ¿Por qué la música? Aquí en nuestro país, pues nosotros escuchamos lo que nos viene de otro lado y a veces no escuchamos ni siquiera lo que se produce aquí en nuestro país, porque la música, algunos jóvenes dicen, no, esa música no es buena, esa música no tiene nada de ritmo, y escuchamos lo que viene de afuera. Fácilmente nos han contrarrestado inclusive. En casa, por ejemplo, vamos a poner otro elemento. Papá enseñan a los hijos a que escuchen música clásica. Un ejemplo, música clásica. Bonito escuchar a los violines, las guitarras, pero de repente llegan a la escuela o llegan allá afuera y ya no escuchan violines ni nada de eso, sino que otro tipo de música que les despierta, que les da un poquito más de energía. Entonces vienen y en casa empiezan a escuchar esa música y ahí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que viene la guerra entre papá e hijo por los gustos. Luego papá quiere que la hija o el hijo o mamá, la hija tenga un estilo de cabello, que se lo deje crecer y todo. Pero de repente ya ve en la televisión a alguien y empieza a imitar y empieza a cortarse el cabello. ¿Y qué pasa? Empieza una lucha de intereses entre papás e hijos. Pero hay otro elemento también que se vuelve muy fuerte en el proceso de la socialización, y es la resocialización. ¿Qué hace la resocialización? La resocialización lo que hace es que ella viene a interferir en el proceso de interiorización. La resocialización es un proceso que es decir, que se da nuevamente sobre un proceso que ya está. ¿Qué significa esto? Que la resocialización hace una interiorización de nuevas perspectivas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy bueno, pero de repente alguien me dice, es que tú te pasas de bueno. Todo aquel que viene a ti siempre abusa de ti. Siempre te hace pasar como algunos hasta hacen de ver que el que ser bueno es tonto. ¿Me entiendes? Y eso de alguna manera empieza a dar vueltas en su cabeza y decir, bueno, este me está diciendo que si yo ayudo a la persona y esto, me va a pasar esto y me va a pasar lo otro. Pero en casa me enseñaron una cosa, ser bueno. Luego llegué al mundo y empecé a ser bueno con los demás. Pero luego de ese grupo de los demás apareció alguien y me enseñó un nuevo elemento de cómo ser bueno. Entonces ahí se da un proceso de resocialización. Por eso es importante siempre saber que todo tiene una base, y en este caso tiene una base cultural,
y vamos a ver la dimensión cultural del ser humano, es decir, nuestra dimensión cultural. ¿En qué consiste esa dimensión cultural de nosotros? Que a partir de nuestra parte biológica, de nuestros conocimientos y de nuestras dimensiones personales, vamos a poder adaptarnos a un elemento muy importante, la cultura. La cultura de por sí es rica en elementos, es rica en valores, es rica en frases, en momentos, pero que a través de la interiorización, a través de la socialización primaria, secundaria y del fenómeno de la resocialización, los hacemos nuestros. Por eso también es importante incluir a la antropología. Y vamos a ver en este caso la visión antropológica de la vida. ¿Pero qué tiene que ver la antropología con la vida? Es que la antropología, además de ser una ciencia muy importante en el estudio de las culturas, analiza la evolución histórica de los fenómenos culturales. Una de las cosas que hace la antropología es estudiar los estilos de vida, la cultura que adquiere una comunidad y la analiza el por qué. ¿Por qué tenemos que comer esto? ¿Y por qué los otros no lo comen y nosotros sí? ¿Por qué algunas culturas se comen los perros y nosotros no? ¿Por qué otros comen verduras y nosotros no? Es parte de la identidad cultural y ha sido también un proceso de evolución histórica. Es decir, los cambios no se dan así. Es decir, que yo doy vuelta ahorita y cuando regreso al lugar de origen ya cambió algo. No, todo es un proceso. Por eso la socialización es un proceso que se da paulatinamente. Los cambios y la sociedad es dinámica y es cierto, pero los procesos y los cambios no se dan así, sino que tiene que pasar por etapas. A alguien se le ocurrió, por ejemplo, inventar el teléfono. ¿Sí? Al principio el teléfono solo traía la función para hacer llamadas y contestar. Pero luego alguien dijo, pero pongámosle algo más al teléfono. Y le pusieron una cámara. Pero la cámara no era muy buena, te tomaba la foto y apenas se te veía la cara ya en lo oscuro. Y cuando te la tomabas, tenías que buscar aquí, tenías que buscar allá y no salía bien. Pero de repente alguien dijo, no, mejoremos la cámara. Y es así como empezaron a mejorar las cámaras de los teléfonos. Y poco a poco, las cámaras que antes ocupábamos, aquellas cámaras fotográficas que teníamos que ponerle batería, que teníamos que cargarla y que había cuidado de no perderla, poco a poco fueron quedando ahí, a un lado. Y ahora en los teléfonos tenemos música, tenemos cámara y tenemos todo lo que necesitamos. Entonces ese empezó a formar parte de nuestra cultura tecnológica, de todos los fenómenos culturales que nosotros adquirimos a través de la historia, a través de los cambios y a través de nuestra situación. Por eso es muy importante saber que la antropología, a través de sus estudios, ella nos ha dicho que debemos de distinguir entre la cultura material y la cultura mental. Por eso, ¿qué es la cultura material y qué es la cultura mental? Como la misma palabra lo dice, la cultura material son todos aquellos objetos, aquellos artefactos que nosotros utilizamos y que son parte de nuestro quehacer, de nuestro trabajo. Por ejemplo, un teléfono es un objeto. Todos esos son parte de nuestra vida. Entonces, la utilidad de estos en nuestra vida, vamos a ver cómo se relacionan y cómo nos han ayudado a cambiar. También la cultura material nos enseña a que esto es importante y tiene que formar parte de nuestra historia, tiene que formar parte de nuestra estabilidad.
El dinero, por ejemplo, el dinero es importante porque sin él, pues, no podemos comprar los alimentos, no podemos comprar vestuario, no podemos comprar calzado, no podemos comprar lo que necesitamos para poder ir desarrollándonos en la vida. Por eso la antropología, a través de los estudios psicológicos, nos enseñan que el ser humano, a raíz de la socialización, tiene que formar parte de esos elementos y hacerlos suyos. Tiene que aprender a manejarlos para poder ver cómo los distribuye en su elemento principal. Por eso, la cultura mental es muy importante, porque a través de esos nosotros podemos hacer prevalecer aquello que en un momento se dio y guardarlo y verlo allá. Por ejemplo, la clase o un video. Yo puedo decir que dentro de unos 20 años yo puedo ir allí y ver lo que hacía y cómo me veía hace 20 años. A través de estos objetos yo puedo guardar elementos de la cultura. Yo puedo hacer parte de estos fenómenos. Yo puedo ver y analizar cómo esto puede cambiar mi vida, puede inclusive hasta destruirla. Y la otra cultura a la que hace mención es la cultura mental. Pero, ¿qué tiene que ver la cultura mental? La cultura mental es aquella que está compuesta por las creencias, los valores y las normas que forman parte de mi vida. Esas creencias con las que yo crecí, con las que los demás, las nuevas generaciones van a crecer y en las cuales van a creer. Esos valores, tu familia, tu persona que estás ahí escuchando, tu joven, que eres parte de una generación, haz prevalecer esos valores que se están perdiendo. Y uno de ellos es el respeto, el valorar a los demás. Por eso es importante, como seres humanos, siempre mantener vigente esos elementos culturales. Por eso tenemos que hablar también de subculturas. ¿Por qué es importante hablar de las subculturas? Porque a través de ellas podemos diferenciar mecanismos de una cultura en general. Por ejemplo, podemos decir que hay una cultura joven y una cultura adulta. La cultura joven chocando contra los valores de los adultos y viceversa. También podemos hablar de que hay culturas que rechazan los valores y otras que los hacen prevalecer. Por eso la cultura es importante, porque gracias a ella nosotros tomamos una identidad. A través del fenómeno de la socialización, nosotros podemos transmitir esos elementos que son propios y que nos ayudan a tener una buena identidad. Por eso es importante, joven, niño, tú que estás ahí, haz prevalecer tu cultura, porque eso es importante para que lo que es propio y es nuestro no se pierda. Que no se pierda tu originalidad y tu identidad, porque eso es parte de ti. Eso es lo que basa tu vida, lo que basa una familia y lo que los identifica y lo principal, los hará trascender. Soy el profesor Juan Carlos, te deseo muchas bendiciones y no olvides hacer tuyo lo que tú haces, lo que tú eres. Hasta la próxima.